Entiendo. Bueno, bueno, fíjate, ha entrado Olivia. Buenas noches, Olivia. Estaba hablando de ti y digo, bueno, espero que pueda entrar otra vez, de nuevo tal y como entraste antes. Diego Olivia es la compañera que viene al ES de los viernes. Una de ellas, el otro es Manuela. Manuel ya tú lo conoces. Bueno, el programa de esta noche está dedicado a una sensación que nosotros vamos a llamar, conocemos vulgarmente con el nombre de miedo. También está en consonancia con la conferencia de este domingo, que la hemos titulado "Y después de la muerte, ¿a dónde vamos?". Muchas personas, por ejemplo, tienen miedo a la muerte. Nosotros incluso también lo hemos tenido. Ahora tenemos un poquito menos, gracias al espiritismo, gracias a la doctrina espírita, tenemos un poquito menos, pero también parece que así como que pasa por el corazón un hormigueo cuando uno dice, uff, que tiene uno cualquier enfermedad, que tiene uno que pasar una operación. Yo os lo digo porque hace poco pasé una. Entonces, yo no tenía miedo a la muerte, no que va. Claro que no, no tenía miedo a la muerte como antes, pero te vas con otra confianza a la operación, sabes que hay colonias espirituales, sabes que hay también un umbral, que te va a ser seguro que vamos a tener que pasar allí unos fines de semana, tal vez unos meses, incluso unos años, quién sabe. Y el caso es que ya sabemos dónde vamos, pero aún así, ante cualquier posibilidad de pasar para el otro lado, para el mundo espiritual, pues parece que un hormigueo se instala ahí en el corazón como diciendo, ay Señor, ¿a dónde iré yo? Bueno, pues algunas personas tenemos miedo a la muerte, algunas menos que otras, otras más, todavía más, muchísimo más que nosotros. A tal llega el punto que algunas personas, en cuanto se habla de la muerte, cambian de tema o incluso abandonan la conversación o el cerco ese de conversación marchándose a otro sitio. O las más atrevidas y osadas dicen, bueno, yo si seguís con ese tema, me voy. O sea que veis que hay distintos grados de miedo. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar un poco esta noche. Primero, yo he estado mirando en internet para informarme así un poco cómo la moderna psicología ve la cuestión del miedo. Claro, hay dos posturas, por lo menos, incluso habrá más, pero las que yo he visto he encontrado dos principales. Entre los psicólogos que son espiritualistas y también espíritas, y los otros que no lo son. Los psicólogos que no lo son lo ven como el miedo, lo ven como algo que, como una reminiscencia de traumas infantiles, educacionales o consecuentes o derivados de un, un grave traumatismo psicológico, por así decirlo. Es decir, cuando tenemos un problema grave, quedan secuelas. Y una de esas secuelas es el miedo a esa situación en la que lo hemos pasado mal. Unas secuelas, como decir, psicológicas, ¿no? Siempre refiriéndose a esta vida porque hablamos de psicólogos materialistas que no creen en el mundo espiritual ni en la existencia del espíritu. ¿Vale? Entonces, luego por otro lado tenemos la postura de los psicólogos espíritas, que yo es en la que más he hecho hincapié, como es lógico y natural, porque es la más consecuente y la más, la que más podemos entender nosotros los espíritas.
y que se adapta perfectamente a la realidad que vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Aunque nosotros no seamos unas personas miedosas, el espírita, si es un espírita practicante, no tiene por qué tener miedo. O en él el sentimiento del miedo no le paraliza, ni evita que progrese adecuadamente, como nos decían en las notas antiguamente, no progresa adecuadamente o no progresa adecuadamente. Pero, claro, dentro de los espíritas también hay fases. ¿Os acordáis aquella charla en la que hablábamos de las distintas clases de espíritas que había? Aquellos en los que la doctrina había entrado y no, pero más nada, no la reconocían una doctrina muy bonita, muy hermosa, pero ahí quedaba la cosa. Luego estaban los espíritas que ellos entraban la doctrina, la practicaban y incluso irradiaban, eran capaces de irradiar ese cambio moral que había dentro de ellos hacia los demás. Entonces, ahí también vamos a ver una diferencia en cuanto a las reacciones. Los psicólogos espíritas, por lo menos 2 psicólogas que yo estuve viendo, nos hacen ver el miedo, nos indican que el miedo es un mecanismo de defensa. Es decir, nosotros somos espíritus eternos, tenemos muchísimas existencias, muchísimas vidas, y en cada una de ellas vamos adquiriendo conocimiento y moralidad, sobre todo experiencias y aprendizajes. Entonces, determinadas situaciones que ponen en peligro nuestra vida, nuestro ser, van quedando ahí archivadas como en forma de aprendizajes, de modo, forma y razón que cuando en las próximas existencias volvemos a enfrentarnos con una situación similar o parecida, nuestro sistema nervioso central, que es donde se van archivando esa parte del cerebro, donde se van archivando todas y cada una de las experiencias del pasado, pues nos envía como una señal de alarma, es decir, cuidado, estás en una situación de riesgo. Hasta ahí todo correcto, porque es un mecanismo de defensa. También nosotros hemos sido informados a lo largo de toda nuestra existencia, desde pequeños, de situaciones que debemos evitar por constituir un peligro, una amenaza para nosotros. Por eso tenemos miedo. Pero ese miedo, insisto, es un mecanismo de defensa y no solo no es malo, sino que contribuye de modo eficaz para que no nos coloquemos en situaciones que tendrían verdadero riesgo y que podrían poner en peligro incluso nuestra integridad física y psíquica. Entonces, el miedo hasta ahí constituye un mecanismo de defensa que Dios nuestro Señor ha establecido que recordemos a través de las experiencias. ¿Y cómo? Bueno, aquí habría material para hablar. Un programa no, yo creo que uno por día. Pero como no tenemos tiempo a tanto, tengo que resumir. Y esas células, es que todo encaja, queridos hermanos. Existen unas células en nuestro cerebro que se llaman las células espejo, que son capaces de reflejar no solo las situaciones que vive ahora mismo el espíritu, sino otras. Se cree que es capaz también de reflejar y la responsable de reflejar otras situaciones que transmitidas desde el sistema nervioso central hemos vivido en otras épocas. Yo estoy segura de eso, porque no solo en la situación del miedo, fijaros cuántas veces ocurre que vamos por un lugar
y decimos, este sitio parece conocido, o, o mejor incluso una situación que estamos viviendo, que es la primera vez que la vivimos, una situación, y dentro de nosotros, sin embargo, existe la convicción de que esa situación nosotros ya sabíamos que íbamos a pasar por ella, ya la habíamos vivido antes, pero antes ¿cuándo? Si es la primera vez que ocurre. Tonterías mías. Entonces ahí dejábamos la cosa. Claro que ahora, con la nueva doctrina del espiritismo, con la nueva visión que ella nos proporciona, ya no podemos decir ¿y cuándo? Hay muchísimas ocasiones de haberla vivido, porque esta no es nuestra primera existencia. Entonces, eh, el mecanismo del miedo, cuando contribuye a la conservación de nuestra integridad física y psíquica y al propio tiempo en, en no colocarnos en situaciones de riesgo real para nuestra continuidad en el mundo, en el mundo físico, entonces el miedo no es malo. Por ejemplo, nosotros estamos a punto de coger el primer pitillo. Un joven adolescente está a punto de coger el primer pitillo de su vida. Pero resulta que sus ojos tropiezan en la cajetilla con una parte que pone fumar es peligroso para la salud y puede matar. Bueno, creo que ahora el título ya es Fumar puede matar. Ya es más contundente que en otras épocas. Y el miedo, ahí tiene un papel fundamental porque puede hacer que ese joven adolescente, que no ha probado en su vida un pitillo, pues diga, no voy a coger ningún pitillo porque esto me está diciendo que me puede matar y yo no me quiero morir. Entonces, ese es un miedo bueno y contribuye a nuestra evolución. ¿Por qué? Porque esa criatura ya no va a ser presa del vicio del tabaco. El miedo ha hecho que no caiga en un vicio y que preserve, además, la integridad de su cuerpo físico. De ese mecanismo de defensa hablo yo. También va a ocurrir que aquellos en que, por ejemplo, imaginaros que en otra existencia hemos sufrido una situación, por ejemplo, de que hemos caído presos en un presidio por haber delinquido, por haber violado la ley. Entonces nosotros, en las existencias posteriores, seguramente tendremos muchísimo cuidado de que los actos que practicamos son legales y que no vengamos a caer nunca en la delincuencia, y lo de las cárceles nos dará miedo. Ese miedo es bueno porque nos está evitando que tengamos preocupación con situaciones de legalidad, con situaciones de no transgredir la ley y que evitarán que caigamos en una situación tan terrible como la prisión. Entonces, el miedo hasta este punto es bueno. ¿Cuándo empieza a no ser bueno? Cuando comienza a paralizar a la criatura. Cuando nos impide reaccionar. Cuando se vuelve patológico. Pero, ¿por qué el miedo patológico? ¿Por qué el miedo se transforma, pasa de ser ese mecanismo de autodefensa y de evolución, que duda cabe, a pasar a ser patológico? Aquí los psicólogos espíritas que yo he leído atribuyen principalmente tres factores fundamentales que son los que desencadenan el miedo aflictivo e incluso fobias, que la fobia ya es un
una situación patológica del miedo, es la más patológica de todas las situaciones del miedo, que hablaremos de ella al final del programa, la última. ¿Qué desencadena esa situación que hace que pasemos de tener un miedo de mecanismo de defensa a patológico? Hay muchos motivos. Primero de ellos pueden ser, y de hecho hay muchísimas personas, al igual que las fobias, que tienen su origen en vivencias que hemos tenido en otras existencias. Después de desencarnar, hemos caído en el umbral, en precipicios terribles, hemos pasado sufrimientos atroces, caído en manos de verdugos terribles, sin piedad ni conmiseración ninguna hacia nosotros, y nos lo han hecho pasar muy mal. Y situaciones de ese tipo quedan secuelas en nuestro perispíritu y por tanto, nuestro sistema nervioso central de nuestro cerebro actual van a quedar como reminiscencias, y en cualquier momento en que nuestro cerebro surja una situación similar o parecida a aquella que vivimos tan traumática, se desencadenarán las alarmas, pero no como un mecanismo de defensa, sino como un mecanismo paralizador. Y ahí la persona ya tiene que recibir un tratamiento, unas terapias, tanto psicológicas e incluso a veces químicas, de medicamentos, de fármacos. Estas experiencias traumatizantes en el umbral, en otras existencias, experiencias terribles que hemos vivido, pueden desencadenar el miedo patológico en varias existencias. También hablan los psicólogos espíritas de una otra situación que desencadena el miedo patológico, y somos los padres. Tenemos gran costumbre, muchas veces, ahora ya menos, porque la psicología va advirtiendo sobre lo pernicioso de este tipo de educación. Y fijaros, Allan Kardec, cuando habla del demonio en la codificación espírita, ya lo advertía, que la figura del demonio había creado muchos desequilibrios mentales en las personas. Allan Kardec ya se dio cuenta de esto en su momento, por lo que le contestaban los espíritus sobre el terrible miedo que las personas tenían a esa figura mitológica que es el demonio, porque sabemos que el demonio no existe, tal y como lo explican las otras religiones, las cuales respetamos mucho, pero nosotros no compartimos evidentemente sus creencias, puesto que nosotros sabemos por las experiencias que tenemos en el trato con los espíritus, además de la experiencia, la investigación, la gran labor de investigación que realizó Allan Kardec en su momento, que lo que en otras religiones llaman demonios no son otros que los espíritus errados, los espíritus que temporalmente pasan una situación de ignorancia y atravesando situaciones de error, y que digo es temporal. Con el tiempo vendrán a ser buenos espíritus, igual que cualquier otro espíritu que hoy esté en una situación moral buena. Por lo tanto, la educación, los padres cuando amenazamos a los niños, oye, si haces tal cosa, viene el coco y te lleva, o viene el hombre del saco y te lleva, o incluso más aún, padres que, educadores también, maestros, que infligían a sus pupilos, a sus tutelados, a sus hijos, miedo a través de situaciones como encerrarlos en una habitación a oscuras, maltratarlos, gritarles, etcétera, etcétera. Todas esas formas de educar que son absolutamente
erradas que ni siquiera, de verdad, lo digo de todo corazón, no deberían llamarse formas de educar, sino de deseducar y de volver locos a esas criaturas. Porque esos niños, esas criaturas que son tratados de esa manera tan errada, pues que son educados de una manera tan errada, son estamos preparando y creando adultos inquietos, inseguros, miedosos de cualquier situación, o a veces se da el caso de que temerarios. Si educamos niños bajo las consignas del miedo, preparémonos a dos cosas, o a tener un adulto que tiene miedo a todo, o un temerario que se enfrenta a todo como consecuencia de la educación que ha recibido. Paradójicamente, es decir, depende de la forma de ser de esa criatura. Entonces, muchas situaciones de miedo patológico vienen desencadenadas por esas malas formas de educar, tanto procedentes del hogar como de la escuela, como de tutores, de educadores, etcétera, etcétera. También puede llegar, esas situaciones de miedo patológico pueden venir de otra, no solo de vivencias en el umbral, situaciones dolorosísimas, sino también de vivencias de otras existencias, no en el momento del desencarne o después del desencarne, sino en lo que es las propias vidas, en otras vidas nuestras, con otra personalidad ya hemos estado en los mundos físicos. Entonces, como consecuencia de experiencias traumatizantes, quedan ahí secuelas, quedan ahí grabadas, y entonces en una nueva existencia, cuando surge cualquier situación que puede recordar aquella vivida, entonces se desencadena el miedo patológico. Por lo tanto, esas son las situaciones en las que los psicólogos espíritas creen que desencadena el miedo malo, lo que es el miedo, lo que ellos denominan el miedo malo, el miedo patológico, que ya es una auténtica enfermedad y que requiere tratamiento. Finalmente, y ya en lo máximo de lo que supondría, en el grado máximo, la cuota máxima de miedo, la alcanzamos cuando llegamos al terreno de las fobias. Harto conocido por todos nosotros son personas que tienen fobia a las serpientes, yo soy una de ellas, a los escorpiones, a miedo a volar, miedo a volar, me refiero no a volar, sino a ir en aviones, miedo a los trenes, miedo a las bicicletas, miedo a las motos, distintas fobias. Los especialistas han identificado al menos más de 500 ramas distintas de fobias, entendiendo por ramas las más importantes, señalando que dentro de cada una de esas 500 ramas existirían otras tantas subclases, claro, cada fobia es distinta. Y los especialistas la identifican también, esas fobias, en experiencias muy, muy traumatizantes del pasado o también de esta existencia, porque no nos podemos olvidar que en esta existencia, si hemos vivido una situación muy traumática, tanto física como psíquicamente, o físicamente o psíquicamente hablando, esa experiencia puede, no tiene por qué traumatizarnos, pero puede hacerlo. Entonces,
¿Por qué a unos lo traumatiza y por qué a otros? Ahí es donde entran el, la religiosidad. Mirad, hay un estudio que está en la Asociación Médico Espírita de Brasil. Hay un estudio constatado por profesionales de la medicina, que además son espíritas, en el cual han encontrado que las personas, no solo con fobias o con cualquier situación patológica de miedo, de cualquier enfermedad, que practican algún tipo de religiosidad, no solo no llevan mejor la enfermedad, sino que además mejoran. O sea que a mí me ha hecho recordar ese estudio que han realizado los médicos espíritas, me ha hecho recordar la película de Nuestro Hogar, en la cual Emmanuel, a las puertas de nuestro hogar, le decía a Andrés que, no sé si os acordáis el episodio en que iba con el muchacho de color que le enviaba un mensaje a su madre y el muchacho eh, iba todo contento dándole detalles de cómo era la colonia, de cómo no era a su madre y Manuel decía, no te preocupes que con esto, con toda esta riqueza de detalles, ella se va a encontrar mucho mejor. Y ahora van, le dan el mensaje y la madre pues no cree que era. Entonces, claro, el muchacho volvía como se dice, con las orejas bajas y el Manuel se sentó al lado de André, que estaba a las puertas de no solar, y dice, ¿y que consiguió mandar algún mensaje a Rafa? Y dice, no, todavía no. Y le dice, André, para, para que las personas eh, puedan comprender esto, es necesario algún tipo de religiosidad. Ahí está la clave, la creencia. ¿Por qué algunas personas superan el miedo e incluso las fobias? Es una situación muy grave y otras no. Es gracias a las creencias. Yo misma os puedo contar mi experiencia. Yo, eh, cuando era adolescente, tenía un miedo atroz a las serpientes. Lo sigo teniendo, pero entonces aquello era una verdadera fobia. Fuimos a un terrario que hay en Madrid, llevados por el profesor de biología. Yo tendría sobre 15 y 16 años como mis compañeras, clases, en instituto femenino. Y llevaron a un terrario que allí todas las serpientes estaban cerradas, allí no hay peligro de ningún tipo. Pues yo empecé a dar vueltas con la cabeza y me vi rodeada de serpientes y casi me da un síncope. Empecé a ponérseme la cara como mi cazadora y casi me da un síncope del miedo. Ahora, muchos años después, seguía teniendo mucho miedo. Y eh, ocurrió que un día, hace no muy poco tiempo, pensando en que yo le decía a una amiga, decía, mira, a mí es que los animales me encantan todos. Digo, bueno, todos no. Las serpientes no me gustan. Las serpientes me dan mucho miedo. Y en esto me quedé pensando yo misma y dije, pero bueno, la serpiente también ha sido creada por Dios. Y es un animal, luego es una hermana nuestra. Hermana inferior, pero hermana. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto no será momento de hacer las paces con las serpientes? Y me quedé pensando y os prometo que desde ese día a mí se me ha quitado la fobia a las serpientes. Tanto así que creo, no lo sé. De momento no lo voy a comprobar. Vamos a dejar pasar un tiempo. Pero yo creo que si alguien me pone una serpiente,
que no sea venenosa, que no entrañe un peligro para mi vida, claro que. Yo creo que hasta sería capaz de acariciarla, fijaros lo que. Entonces, fijaros a qué punto nos cambia una creencia, una fe verdadera, una fe razonada, no una fe ciega, cuando de verdad ha calado en nosotros, ha calado en nuestro corazón. Esta es mi experiencia. Por lo tanto, y pocas personas sabría que tuviesen más miedo a las serpientes. Entonces, el espiritismo, la doctrina espírita, como dotadora y poseedora de una gran ética y moral y religiosidad para todos aquellos adeptos y practicantes, sobre todo practicantes, ofrece terapias incuestionables tanto para las situaciones de miedo patológico como las de forma. Primero, porque nosotros tenemos el mejor de los tratados de salud que existe sobre nuestro planeta, y es el Evangelio según el Espiritismo. El Evangelio según el Espiritismo, cuando lo hacemos de corazón, cuando de verdad razonamos frase por frase lo que estamos diciendo en esa forma de hacer el Evangelio, que nos decía Carlos Campetti que en Minas le llaman menudito. Yo conocía la forma de hacerlo, no conocía el nombre, conocía la forma de hacerlo porque tengo amigos y muy amigos además en Minas Gerais. Entonces sé que allí en determinados centros espíritas van leyendo el Evangelio frase por frase y comentándola, esa frase. Y luego pasan a la siguiente. Claro, no adelantan mucho, pero así es la forma de profundizar en el Evangelio. Esa es la gran forma. Pues bien, haciendo así, esas grandes enseñanzas, esas profundísimas enseñanzas del Evangelio, penetran en nuestras fibras íntimas y son capaces de remover esas situaciones traumáticas que por ventura pueda haber dentro de nosotros en pasadas vidas, como no, claro que las habrá, y despojarlas de esas secuelas poco a poco, no con un evangelio, ni con dos, ni con tres. Esto es una labor gradual y continuada. Pero si lo hacemos bien poco a poco, el evangelio, una vez por semana, yo no digo más, bien hecho, en nuestro hogar, no solo ayudará a todos los seres que desencarnados estén vinculados a nosotros y a nuestro hogar, a nuestra pareja, a nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque nuestros hijos también tienen obsesores, también tienen espíritus que los persiguen. Entonces, si nosotros hacemos una vez por semana el Evangelio en el hogar, a ser posible toda la familia reunida, es la mejor terapia para la salud de todos los que están ahí en ese hogar encarnados. Pero no solo para ellos, sino también para los desencarnados que ahí hay. Porque si un espíritu se vincula a nosotros, o a nuestros hijos, o a nuestra pareja, o a nuestros padres, o en fin, a las personas que iban en nuestro hogar, aunque sea por odio, no importa. Ese odio le va a hacer que esté cerquita de nosotros, por lo tanto, ese ser también escuchará las enseñanzas del Evangelio. También calarán en él y con el tiempo removerán sus fibras íntimas y ese odio que tiene ahí acerval por nosotros o por nuestros hijos, por nuestra pareja, por cualquiera de nuestra familia, será transformándose poco a poco en amor fraternal. Porque nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Creador, estamos destinados a amarnos los unos a los otros.
Jesús nos lo dijo hace 2000 años. Por lo tanto, todas aquellas personas que conozcáis, que tengan un miedo que ya entra en lo patológico. No el primer miedo ese que hablábamos al principio del programa, ese que nos ayuda a progresar y a cuidarnos de no pasar situaciones que pongan en serio peligro y real peligro para nosotros. Ese miedo no, ese es bueno. Es un miedo que nos ayuda a ser más prudentes. Pero el otro, el miedo patológico, y ya el grado máximo del miedo patológico, que son las fobias. También les ayudará muchísimo el Evangelio según el Espíritu. ¿Cuánto tiempo? El que necesiten, hermanos. Yo llevo toda mi vida con fobia a las serpientes. Tan solo hace unas semanas que he sentido con sorpresa que ya no sentía esa fobia por la serpiente. Y yo conocí el espiritismo, oí hablar por primera vez de espiritismo en ese sueño que os di, que un espíritu me decía busca espíritas. Esto fue hacia el año 2005. 2004 finales, recuerdo que fue por o diciembre del 2004 o enero o febrero del 2005. Fijaros, han tenido que pasar desde el 2005 hasta el 2013. Y yo desde que conocí el espiritismo, nunca, absolutamente nunca, dejé de hacer el Evangelio cada día, primero en mi casa, que era el centro espírita, y luego en el centro espírita, a no ser que fuese por una causa médica. Muy pocas veces he dejado de hacer el Evangelio y, eso sí, de todo corazón. De todo corazón del que soy capaz de poner, teniendo en cuenta la poca elevación moral de mi pobre espíritu. Pero yo le ponía toda mi buena fe. Entonces, sin yo me dar cuenta, sin yo ser consciente, un buen día, hablando con esta amiga hace unas semanas, me di cuenta que ya no sentía ese miedo tan atroz, esa fobia terrible por esos animales. Entonces, sé que da resultado, pero el tiempo va a depender de lo arraigado que esté en nosotros esa fobia, del grado de esa fobia. Otra persona tendrá miedo a las arañas, al fuego, al agua. ¿Cuántas personas hay que no pueden nadar, que no soportan el agua? Que solo ponerse los pies en el agua, yo he conocido hasta niños. Había un compañero de mi hijo en Ford, en Vivero, perdón, donde estuve yo destinada, que nada más acercarse a la orilla del mar, y hay mar, y nada más acercarse, empezaba a gritos que aquello no se podía, y era una criatura pequeña. ¿De qué le vendía el miedo? De una vida anterior, porque ese niño no llegaba a tener ni 2 ni 3 años. Y era acercarlo al lado de, y sin embargo en su casa, en la bañera, pues no, allí no tenía tanto. Era el mar. Esa criatura tenía fobia por el mar. Yo no sé en qué habrá quedado la cosa, porque desde luego llamaba poderosamente la atención, porque todos los chiquillos estaban deseando acercarse a la orilla, jugar, saltar así las olas que vienen, sobre todo en el Cantábrico, que hay bastantes olas, y deseando saltar las olas, deseando jugar en el agua, excepto aquel niño. Que el niño, cuando su madre quería acercarlo a jugar con los otros niños, se ponía como loco, pero como loco. Eso es una fobia, evidentemente. Entonces, el evangelioterapia nos ayudará muchísimo. Incluso aunque nosotros no seamos conscientes, porque yo no hice el evangelio para que pensando en que fuese bueno para mi fobia a las serpientes. Y sin embargo,
sin que yo hiciese ninguna voluntad por mi parte de que me pasase esa fobia, pues se me ha pasado. Debo reconocer que se me ha pasado. Yo es que no podía ni mirar una serpiente por televisión. Y fíjate que me iba a hacer la serpiente en la televisión. Pues yo me tenía que ir o cambiar de cadena inmediatamente. Y ya no es lo mismo. Entonces, el Evangelio Terapia nos ayuda. ¿Quiere esto decir que cuando llegue una persona con una fobia al centro espírita o con un miedo acerbal que constituye una patología, ya le tenemos que decir que nada más con el espiritismo lo va a solucionar? No. Nosotros, los trabajadores espíritas, no somos médicos, no somos ATS, bueno, al menos yo no lo soy. Y aunque lo fuesen, la medicina se ejerce en los hospitales, no en el centro espírita. En el centro espírita somos o pretendemos ser cuidadores de la salud del alma. Eso es otra cosa. Que no tenemos que meternos en la labor de los médicos. La persona que tiene una fobia, la persona que tiene un miedo patológico, si es un hándicap para su vida diaria, ojo, hay muchas maneras, no es lo mismo tener miedo a las serpientes o fobia a las serpientes como tenía yo, que tenerle miedo no sé, a los coches o a los trenes. Pues fíjate, una persona que tenga que coger el tren todos los días, a ver cómo hace. Porque eso es que es superior a uno, que no se puede remediar. Entonces, esas situaciones, esas fobias en que influyen, en que ya están impidiendo el desarrollo, el desenvolvimiento normal de la persona en el día a día, no podemos decirle que va a ser la solución el Evangelio, el agua fluidificada y los pases, porque eso es una temeridad. Hay que aconsejar a la persona ante una situación de esa gravedad, hay que aconsejar a la persona, como es lógico y natural, que busque las terapias. ¿En dónde? Pues en los profesionales de la psicología, como es lógico. Y además de eso, lógicamente, le aconsejamos que venga al Evangelio una vez a la semana al centro y también, sobre todo, que lo haga en su casa una vez por semana. Eso es otra cosa, porque ahí van a ser dos terapias, una ayudando a la otra. Pero cuidado con elegirse médicos, que nosotros no somos médicos, ni somos enfermeras, ni somos auxiliares de clínica. Somos trabajadores del centro espírita, que tratamos de ayudar con las terapias espíritas, pero hay situaciones en las que el compromiso orgánico con la enfermedad es de un grado tal que la persona debe de intervenir. ¿Vale? Entonces, ahí es hecha esa aclaración, el espiritismo a través de la evangelioterapia, a través del pase, porque el pase espírita es una transfusión de energía, es donar energía a esa persona que necesita. Es muy bueno en dos campos. Uno, porque donamos de forma natural energía a esa persona, a ese ser que tiene una situación de fobia grave o de un miedo patológico, y la otra, que al imponer nuestras manos sobre el centro coronario de la persona, lo que hacemos es dispersar, diluir los hilos, esas conexiones cerebrales que pueda haber de parte del enfermo con entidades inferiores, porque nosotros, en el momento que tenemos miedo por algo o por alguien, pues
automáticamente nos unimos por afinidad a mentes a espíritus que desencarnados también sentían esa misma fobia o ese mismo miedo. Entonces, por identificación, esas entidades se identifican con nosotros y se mantienen unas conexiones que son como si fuesen hilos eléctricos desde el cerebro, desde la mente de esa entidad hasta nuestro cerebro físico. Entonces, en el momento en que imponemos las manos, esas conexiones se diluyen, por lo menos temporalmente. Aunque luego al salir del centro espírita, si la persona no modifica su estructura mental, la unión continúa, pero por lo menos un tiempo ya se rompe hasta que la persona vuelva a tener miedo. Y ahí el papel mayor es del evangelioterapia, porque el evangelio según el espiritismo, lo que hace es modificar nuestros padrones mentales, de modo y forma que nos eleva espiritualmente. Por lo tanto, esas entidades que estaban unidas a nosotros por afinidad, por identidad de fobias o de miedos, ya no tienen afinidad con nosotros en virtud de esa elevación moral. Por eso que la evangelioterapia es fundamental. El pase también, pero el pase de por sí solo no modifica los padrones mentales ni el padrón vibratorio de la persona. El evangelioterapia sí. El agua fluidificada también es muy buena porque son los espíritus elevados, los espíritus incluso superiores que vienen al centro o que trabajan en colaboración con espíritus dirigidos a su vez por espíritus, por espíritus superiores, porque es que en el mundo espiritual, queridos hermanos, existe lo que se llama la jerarquía de los espíritus. Entonces, un espíritu elevado dirige a los inferiores a él, pero a su vez es dirigido por otro más elevado que él. Pero ese que es más elevado que él, por su vez, es dirigido y controlado por otro más elevado, y así sucesivamente hasta llegar al último escalafón de la perfección infinita que es Dios nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos un hermano que viene al Evangelio, esa estructura, esos padrones mentales se elevan en él. Se eleva el padrón mental y entonces ya él está aquí y la entidad con la que antes se identificaba está aquí. No puede llegar a él, no puede. Quiere, pero no puede. Entonces, ahí ya empezamos por modificar una situación y el siguiente día se va a modificar todavía más. La entidad quedará aquí y el espíritu estará aquí. Y cada vez hasta que la persona poquito a poco va modificando ese padrón mental y deja de sentir miedo, deja de tener ese miedo cerebral, ese miedo patológico, incluso esa fobia, comprendiendo las verdades de la doctrina espírita, las verdades eternas, las verdades inmutables de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Padre. Nada más, hasta aquí el programa de hoy. Podríamos seguir hablando muchísimo más sobre esta situación, pero más adelante tal vez haga un programa dedicado solamente a las fobias. Hay algunas de ellas muy interesantes y con estudios recientes, según he podido comprobar, de cómo terapias como el Evangelio según el espiritismo
modifican totalmente los padrones internos espirituales nuestros. Ahí es donde está la gran labor del espíritu. Bueno, os paso el micro para que podáis hacer las preguntas que queráis. Olivia, tú eres la única que no ha venido aquí a la sala hasta hoy. Bueno, habías venido, pero no has interactuado, ¿vale? Mira, en la parte inferior del programita este, ves que hay un micrófono y una camarita. Y al lado hay dos regletas que se van, que una se corresponde al volumen y otra al micrófono. Los pones hacia la derecha, hacia tu derecha, todo lo máximo que puedas. Y le das a hable aquí una vez. Y entonces verás que sale tu cámara y sales tu voz y puedes preguntar lo que sea. Para quitar el micrófono tienes que volver a darle otra vez a hable aquí para que otra persona pueda entrar. Es decir, que para hablar tienes que dar a hable aquí. Y para dejar de hablar, para que hable otro compañero, tienes que volver a darle a hable aquí. ¿Vale? Os paso el micrófono. Diego ya sabe lo que es. Como es, entonces os lo paso, ¿vale?